Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a la 11ª edición de las Jornadas Europeas. Vamos a explorar Europa. Vamos a iniciar presentando a los docentes que nos acompañarán en esta mesa. Primero tenemos a la doctora Mayra Santos Medina. Bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Maestro Roberto García García. Buenas tardes a todas y todos. Maestra Sandra Cruz Alejo. Hola, buenas tardes. Doctora Arcelia Moreno Agraz. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Y un servidor, el maestro Elías Joel Ramírez Martínez. Pues adelante, maestros. El primer trabajo se titula Cultura Europea en Francia y lo presentan Martínez Pascual Carmen, Galicia Ramírez Jimena, Cerón Méndez Estefany Quetzali, Argüello Avendaño Alondra y González Trejo Fátima Lisset. Su siguiente trabajo es el titulado La importancia del cambio climático en la Unión Europea y lo presentan Esquivel Martínez Olivier Alexander, Chávez Rojas Karen Ailín, García Acosta Renata Naui, Peña Pérez Alison y Martínez García Andrea del grupo 504. El tercer trabajo nos los presenta Vázquez López Gabriela y se titula Terrorismo y Derechos Humanos, Constitución de la Unión Europea. Nuestro siguiente trabajo es el titulado La representación del edoísmo en la literatura europea y lo presenta Zaragoza Hernández Rodrigo. Y el siguiente trabajo es La cultura en Europa y lo presenta Saldívar Martínez Luisa Abril. Bien, nuestro último trabajo está titulado como Los derechos humanos en el mundo y lo presentan Flores Hernández Daniela Janet, Hernández García Jessica Paola, Martínez Santiago Daniel Sebastián, Molina Hernández Mara Jimena y Vázquez Sánchez Areli Renata del grupo 504. Bien, les deseamos a todos y a todas mucho éxito en cada una de sus presentaciones. Adelante con ellas. Buen día. El tema que vamos a presentar hoy durante la 11ª edición de las Jornadas Europeas es la cultura europea de Francia. Procederé a dar una muy breve introducción sobre qué es la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo y está formada actualmente por 27 países. La cultura es una parte esencial de la visión de la Unión Europea. Es parte integral del marco de política exterior del área de desarrollo humano. Así, las manifestaciones culturales, la diversidad lingüística y el patrimonio cultural son aspectos que han ido ganando peso. La Unión Europea potencia la difusión de las actividades culturales a través de programas y acciones más específicos destinados a aspectos concretos, completando las acciones de los Estados miembros en materia cultural. Cultura de conservación. La Unión Europea trabaja para conservar la herencia y el patrimonio cultural de Europa. Al mismo tiempo apoya, fomenta y promueve las artes, así como las industrias creativas europeas y los intercambios transnacionales entre instituciones culturales de los países miembros. Ahora hablaremos de la República Francesa. Este es un país soberano ubicado en Europa Occidental y miembro de la Unión Europea desde 1958. Tiene una superficie total entre islas y territorio continental de 675.417 km² y su capital es París, una de las ciudades más turísticas del mundo que está atravesando por el río Sena. Bonjour. Francia es un país con una historia rica y prolífica, con intelectuales y artistas que destacaron en ámbitos como la filosofía, la pintura y las letras. La cultura francesa ha sido influenciada por las culturas celtas, galorromanos y francos. El francés es considerado el idioma oficial,
También es el idioma principal de las 67.39 millones de personas que habitan en el país. El francés está en el top de los idiomas más hablados en el mundo, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia. Por ello cuenta con una gran influencia mundialmente. Actualmente el francés es perteneciente al grupo de las denominadas lenguas romances, que provienen del latín. Su cultura está generalmente arraigada a su estereotipo como franceses, tercos, elegantes, entre otros. La parisina. París durante varios años ha sido considerada como el origen de la cultura francesa. Por ello, una amplia variedad de franceses se sienten orgullosos de su cultura y se muestran nacionalistas ante ella. Cultura entre franceses. A los franceses en su círculo social les resulta fascinante debatir y expresar su punto de vista acerca de la política, problemas en la actualidad o temas extranjeros. Por lo general son considerados bastante sinceros. Siempre te dirán lo que piensan directamente, sin impedimentos y con total libertad. Hablando respecto a su cultura fashion, Francia es considerada la capital mundial de alta costura y de la moda. En ella se encuentran una amplia variedad de boutiques caracterizadas por la variedad de mezclas de colores y de accesorios, considerándose como un estilo chic, elegante y fashion. Hablando respecto a su cultura de la gastronomía francesa es conocida en todo el mundo definitivamente por su diversidad y calidad a la hora de realizar sus alimentos. Cuentan con una amplia variedad de platillos que pueden ser preparados al horno o al vapor. Algunas de las tradiciones y costumbres que pueden llegar a caracterizar a los franceses. Francia tiene un juego tradicional, que es el juego de petanca. Este consiste en formar dos equipos donde cada uno se esfuerza por colocar sus bolas lo más cerca posible de la meta, lanzándolas desde un círculo dibujado en el piso y sin moverse. También tienen una interesante cultura de trabajo, ya que ellos dicen trabajar menos para vivir más. La normativa de la duración del tiempo de trabajo en Francia es de 35 horas semanales. Ellos tienen varios días de vacaciones durante el mes de agosto. Nuestras conclusiones es que con la realización de esta investigación de la cultura europea, específicamente de Francia, nos dimos cuenta que tienen características importantes que le dan identidad a la Unión Europea. También nos dimos cuenta que es un gran país con grandes lugares para visitar y conocer más allá de lo que se dice de él. A continuación, estas son nuestras referencias en las cuales basamos nuestra investigación. Gracias. Hola, buen día. Nosotros vamos a exponer el tema del cambio climático en la Unión Europea. Nuestra ponencia es la importancia del cambio climático en la Unión Europea. Nuestro equipo está conformado por Esquivel Martínez Olivia Alexander, Chávez Rojas Karen Ailín, García Acosta Renata Naui, Peña Pérez Alison y Martínez García Andrea. Y somos el grupo 504. Esperemos que nuestra presentación sea de su agrado. El cambio climático hace referencia a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Esos cambios pueden ser naturales, pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como podría ser el carbón, el petróleo, el gas y los que producen gases que atrapan el calor. Y el cambio climático es real y sus consecuencias son ya patentes y pueden llegar a ser devastadoras. Nuestro objetivo es informar a la comunidad la importancia del cambio climático en la Unión Europea y concientizar de la problemática que nos representa hoy en día. Planteamiento del programa. Nos encontramos reflexionando acerca del impacto que tiene el cambio climático en la Unión Europea. Investigar programas y o planes relacionados con la erradicación del cambio climático en la Unión Europea y analizar los objetivos de desarrollo de los programas. Antecedentes. El cambio climático es uno de los principales problemas que se afronta hoy en día y es consecuencia de años de consumo de recursos, explotación y desinformación. La Unión Europea ha sido uno de los primeros y principales actores internacionales en actuar y posicionarse claramente en la lucha contra el cambio climático. Hipótesis. ¿Qué impacto puede generar el cambio climático tanto en la actualidad como en el futuro? ¿Crees que los programas que se implementan en la actualidad pueden llegar a generar una diferencia en relación con el cambio climático? Justificación. La importancia del cambio climático en el contexto de la política exterior y de la seguridad europea es relevante ante la concientización mediante la información para tratar diferentes problemáticas. Para tratar diferentes problemáticas es indispensable la educación ante el contexto climático. Ahora bien, para brindar un contexto más amplio a nuestro tema, cabe recalcar que la Unión Europea
ha adoptado una estrategia ambiciosa en diferentes ámbitos para cumplir sus compromisos internacionales en materia del cambio climático. Así pues, podemos resaltar la creación del programa LIFE, llevado a cabo con un presupuesto de 240 millones de euros, dirigido a estudios y proyectos que mejoren la adaptación a los efectos de la crisis climática en la Unión Europea. Asimismo, se manifestó la importancia no solo de la reducción de emisiones, sino también de la optimización de recursos, las buenas políticas energéticas. Por otro lado, han mostrado la necesidad de garantizar la seguridad energética y respetar el derecho de cada país a decidir su propia combinación energética y sus mejores tecnologías. Después de analizar toda esta información, podemos obtener nuestras conclusiones. Es indispensable reconocer que la Unión Europea hace valiosas aportaciones en cuanto a la problemática del cambio climático. En un contexto político y ambiental, esta problemática impacta de manera negativa tanto como en la salud de las personas como en las actividades humanas. Por ello es necesario llevar a cabo el análisis y reflexión de estrategias, como la implementación de políticas energéticas y nuevas ciencias, como bien la tecnología, que resultan ser eficientes para lograr objetivos sostenibles. Todos los sectores de la economía y la sociedad poseen un papel importante debido a que pueden limitar el daño y a cultivar en la edificación de un mejor cambio. Bueno, después de todo esto hicimos unas encuestas sobre qué opinaba la gente sobre distintas problemáticas y estas son las preguntas. La primera pregunta es que si crees en el cambio climático, siendo 16 encuestados y el 100% respondió que sí. La segunda fue que si consideras importante atender los problemas que demanda el cambio climático, siendo 16 encuestados y el 100% de ellos dicen que sí. La siguiente es, ¿crees que los programas que se implementan en la actualidad pueden llegar a generar una diferencia en relación con el cambio climático? Siendo los mismos 16 encuestados, 12 personas están a favor y 4 en contra. La última pregunta que realizamos fue, ¿consideras que las acciones individuales contribuyen para evitar las consecuencias del cambio climático? Siendo 16 encuestados, 12 personas que están a favor y 4 en contra. Aquí podemos ver las gráficas de las encuestas. Y aquí abajo nuestras referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. Esperemos que les haya gustado mucho y muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Vázquez López Gabriela y soy de la Escuela Nacional Preparatoria número 8, Miguel Lechús. Pertenezco al grupo 606 y hoy voy a presentar mi tema terrorismo y la Unión Europea. Para comenzar, quiero mencionar que la Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación económica y política única en el mundo, formada por 28 países a partir de los años 60. Bruselas se ha consolidado como la capital de la Unión Europea, donde se concentran la mayor parte de instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables. La Unión Europea promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y para ello cuenta con 7 instituciones que son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea o Colegio de Comisionarios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. El terrorismo es una amenaza para nuestra seguridad, para los valores de nuestras sociedades democráticas y para los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. La lucha antiterrorista constituye una prioridad fundamental para la Unión Europea y sus Estados miembros y para sus socios internacionales. Consejo de Unión Europea 2021. Los miembros de la Unión Europea o Estados tienen la responsabilidad común de luchar contra la delincuencia y garantizar la seguridad. La Unión Europea contribuye a la protección de sus ciudadanos actuando como principal foro de cooperación y coordinación entre los miembros. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir libres de temor, cualquiera sean sus opiniones y creencias, defender los valores comunes y proteger a todas las personas de cualquier acto violento basado en motivos étnicos o religiosos y en el racismo. El 11 de marzo de 2004, 3 días antes de las elecciones generales, se produjeron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes de cercanías de Madrid que causaron el fallecimiento de 192 personas
y 1.857 heridos, por lo que en esta fecha se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, comprobado por el Consejo Europeo el 25 de marzo de 2004. Tras una resolución, el Parlamento se declara su apoyo y su solidaridad con las víctimas del terrorismo y sus familiares, así como las organizaciones y colectivos que los amparan. Tras el atentado terrorista ocurrido en Madrid el 11 de marzo de 2004, los dirigentes de la Unión Europea adoptaron una declaración sobre la lucha contra el terrorismo. Junto con otras medidas, crearon el cargo de coordinador de la Unión Europea para la lucha contra el terrorismo. Los dirigentes de la Unión Europea en 2015 formularon una declaración conjunta para orientar la labor de la Unión Europea y de sus miembros, la cual reclamaba medidas centradas en los siguientes ámbitos. El 12 de febrero de 2015, la declaración aseguraba garantizar la seguridad, prevenir la erradicación y la defensa de los valores y cooperar con los socios internacionales. Garantizar la seguridad de los ciudadanos es una medida inmediata, por lo que las acciones para asegurarla serían que los legisladores de la Unión Europea adopten con urgencia una directiva europea sólida y eficaz sobre el registro de nombres de pasajeros, con sólidas garantías de protección de datos, controles sistemáticos y coordinados de personas que disfrutan el derecho a la libre circulación con arreglo a indicadores comunes de riesgo, fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales intensifiquen el intercambio de información y la cooperación operativa. Los Estados miembros apliquen con prontitud las normas reforzadas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que todas las autoridades competentes intensifiquen su actuación para arrestar los flujos financieros e inmovilizar de manera eficaz los bienes utilizados para financiar el terrorismo, entre otras medidas. Prevenir la erradicación y la defensa de valores consiste en reunir los instrumentos en un enfoque global para abordar este fenómeno, como que se adopten medidas adecuadas para detectar y eliminar los contenidos de Internet que fomenten el terrorismo o extremismo, en particular mediante una mayor cooperación entre los poderes públicos y el sector privado, crear estrategias de comunicación para fomentar la tolerancia, la no discriminación, las libertades fundamentales y la solidaridad, que se desarrollen iniciativas en materia de educación, formación personal, oportunidades de empleo, integración social y rehabilitación en el contexto judicial para abordar los factores que contribuyen a la radicalización, entre otras medidas. Y por último, cooperar con los socios internacionales. Las relaciones de la Unión Europea también deben de contribuir a la lucha contra la amenaza terrorista, que está aumentando en determinadas zonas de los países vecinos, por lo que se necesita abordar la crisis y conflictos mediante una reconsideración estratégica, una participación internacional constante y coordinada de las Naciones Unidas y el Foro Mundial contra el Terrorismo, un diálogo entre culturas y civilizaciones para fomentar juntos las libertades fundamentales, entre otras acciones. Eso sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado mi presentación. Gracias por su atención. Buenas tardes, estimado público. Los saluda un servidor, Zaragoza Hernández Rodrigo. Durante esta 11ª edición de las Jornadas Europeas decidí abordar la temática de la literatura europea, más precisamente la representación del hedonismo en la literatura europea. Espero el tema sea de su agrado y se vayan de aquí con algo nuevo para aplicar dentro de su vida diaria. Bueno, comenzamos planteando la primera interrogante. ¿En qué consiste el hedonismo y cómo repercute en el comportamiento del actor social? Para esto desarrollé 3 puntos. 1. El placer o no dolor como elemento para tomar decisiones sociales dentro del hedonismo. Estos son los 2 criterios a tomar en cuenta para tomar decisiones dentro de sociedad. Se guía explícitamente por el placer inmediato,
Con placer no hace referencia a la palabra en un sentido explícito, sino que adjudica esta cualidad de placer a todos aquellos objetos o acciones que tengan un valor intrínseco para la persona o propiamente el no dolor. Como segundo punto, los tipos de hedonismo: el normativo, motivacional, egoísta y altruista. El normativo, buscando casi que explícitamente, rigiéndose solo por buscar el placer inmediato dentro de sus acciones, sin tomar casi en cuenta al no pasar dolor. En cambio, el motivacional es más flexible en este punto y tiene motivaciones dependiendo si busca el placer inmediato o busca el no pasar dolor. Es abierto a estas dos opciones. El egoísta busca el placer propio sobre el ajeno y el altruista tiene esta noción del placer de los demás y entonces los tiene dentro del mismo rango en su jerarquía de placer interiorizada y a la vez le causa placer causar placer a los demás. Como tercer punto, el equilibrio entre definiciones de placer y tiempos. Para ejemplificar, si yo le adjudicara esta propiedad de placer a las caminatas, yo estaría constantemente expuesto a poder caminar donde sea, por muy pequeño que sea el espacio. Entonces yo sería feliz aprovechando estos pequeños detalles, pero acude entonces la monotonía y la monotonía hace precisamente que se pierda este sentido del valor adjudicado del placer. Ahora, si lo llevamos al otro extremo, yo le adjudico el placer a viajar por el mundo, pero por diversas cuestiones no es algo que se pueda realizar de manera constante en la mayoría de los casos. Entonces yo no sería feliz porque yo no estoy expuesto a esta acción de manera constante, o bueno, no constante, sino a menudo. Entonces, no soy feliz. Uno, porque no me expongo. Dos, porque me expongo mucho. Es importante encontrar estas tres fronteras para alcanzar la felicidad dentro del hedonismo. Que no sea monótono, que sea alcanzable y que tenga ese valor intrínseco para mí. Como segundo interrogante, tenemos propiamente dentro de la literatura ya, cómo surge el hedonismo en las obras literarias. Bueno, desde lo que consideramos propiamente como literatura europea, desde la caída del Imperio Romano hasta la actualidad, han surgido un sinfín de cambios sociales y un sinfín de corrientes dentro de la literatura, lo cual ha traído consigo siempre estos comportamientos hedonistas dentro de la sociedad, ya sea actuando por sus propios fines, por su propio placer, desprestigiando a los demás, etcétera. Un caso Em, claro de esto sería el representar a un rey como una persona hedonista que busca su placer sobre el placer de los demás, una persona egoísta, hedónicamente egoísta. Y claro, el segundo punto pues es por la búsqueda de dramatismo, ya que dentro de las historias los escritores buscan llevar este interés para encaminar al lector hacia una moraleja, ya sea explícita o no, al final de la obra. Como tercer interrogante tenemos en qué obras puede observarse este comportamiento. Para, para ejemplificar, yo incluí al retrato de Dorian Gray. Considero que es una obra que representa de manera fiel estos actos hedonistas, ya que a lo largo de la historia el joven Gray se ve rodeado de estos placeres hedonistas y se va perdiendo poco a poco dentro de ellos, pasando de ser una persona muy feliz a una persona muy triste, casi que al final de su historia. No profundizaremos más dentro de la historia para no dar posible información que no sea requerida. Si es que desean leer la historia, los invitamos a leer la historia o en su defecto ver la película. Pero hay que tenerse en cuenta que estos comportamientos están presentes en casi todas las obras de la extensa historia literaria europea. Esperamos que con esta información recién adquirida ustedes puedan identificar con mayor facilidad este desarrollo de personaje en cuanto a que comienzan siendo muy felices, pero realizan de manera tan monótona lo que les gusta que terminan por estar tristes y ya tienen una base filosófica para sostener el argumento. Esperamos les haya gustado y tengan buena tarde. Buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. El día de hoy, en la 11ª edición de las Jornadas Europeas, expondré acerca de la importancia de la cultura en Europa. Comenzaré con las características históricas que forman parte de la identidad europea, como lo son la crisis, la capacidad de crítica interna, la revisión de las propias instituciones, el diálogo y la apertura a la evolución.
las que permiten que los ciudadanos tengan un sentimiento de pertenencia a través de sus tradiciones. En el caso del patrimonio, este está integrado por una gran diversidad de expresiones culturales y creativas que fueron transmitidas de generación en generación hasta el día de hoy, por lo que es de suma importancia mantener y preservar la supervivencia de este patrimonio. Por ello, tanto el sector cultural como el sector creativo son de suma importancia para el desarrollo de la sociedad a través de los valores culturales. Es por eso que se han creado varios programas para fomentar la concientización sobre la cultura europea, como es el caso del programa Europa Creativa, o la iniciativa ECOC por sus siglas en inglés, European Capitals of Culture, creada en 1985, que consiste en la participación de ciudades a través de propuestas con el objetivo de difundir la riqueza y diversidad cultural existente en Europa. Gracias a la propagación de estas actividades culturales es que las manifestaciones culturales, la diversidad lingüística y el patrimonio cultural han tomado cada vez más importancia en la creación de tratados. Además, ha concientizado a las y los ciudadanos para que conozcan la riqueza cultural que existe en su entorno y así puedan tener un sentimiento de pertenencia para con sus raíces y la sociedad que los rodea. Sin más que decir, adjunto mis referencias bibliográficas y gracias por su atención. Buenos días, el día de hoy presentaremos el trabajo Los derechos humanos en el mundo, parte de la 11ª Jornada Europea. Esperemos que lo disfruten. Los integrantes son Flores Hernández Daniela Janet, Hernández García Jessica Paola, Martínez Santiago Daniel Sebastián, Molina Hernández Mara Jimena y Vázquez Sánchez Arely Renata. Los derechos humanos son el grupo de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya ejecución positiva resulta imprescindible para el desarrollo integral del individuo. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los humanos sin excepción alguna de nacionalidad, sitio de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos universales permanecen comúnmente contemplados en la ley y asegurados por ella, por medio de los tratados, el derecho mundial, consuetudinario, los principios en general y otras fuentes del derecho mundial. El derecho universal de los derechos humanos instituye las obligaciones que poseen los gobiernos de tomas de medidas en determinadas situaciones o de privarse de actuar de cierta manera en otras, con el objetivo de impulsar y defender los derechos humanos y las libertades primordiales de las personas o conjuntos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. La Convención Europea de Derechos Humanos fue firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 y entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. Dicho convenio fue elaborado con la finalidad de salvaguardar los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de los Estados europeos miembros del acuerdo. El respeto de los derechos humanos y la dignidad, así como los principios de libertad, democracia, igualdad y Estado de Derecho, son valores comunes a todos los países de la Unión Europea. Estos valores también guían la actuación de la UE tanto dentro como fuera de sus fronteras. La acción europea en este ámbito se basa en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al que se anexa la Carta de los Derechos Fundamentales proclamada en el año 2000. Desde 2009, la Carta ha sido jurídicamente vinculante en las instituciones de la UE y en los gobiernos nacionales, cuando aplica el derecho de la Unión. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge todos los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales que disfrutan todas las personas de la Unión Europea. Los derechos universales son inherentes a todos nosotros, independientemente de la nacionalidad, el sexo, el origen racial o étnico, el color, la religión, el idioma o cualquier otra condición. Van desde los más básicos hasta los que dan valor a nuestra vida, como el derecho a la alimentación, la educación, el trabajo, la salud y la libertad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal que estableció la protección universal de los derechos humanos fundamentales. Al cumplir 70 años en 2018, sigue siendo la base de todo el derecho internacional de los derechos humanos. 30 artículos proporcionan principios, componentes de convenciones, tratados con otros instrumentos legales actuales y futuros sobre derechos humanos. En Europa, el sistema comenzó su andadura en 1950 con la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, instrumento destinado a la protección de los derechos civiles y políticos. Por su parte, los derechos de carácter socioeconómico tuvieron que esperar hasta 1961, año en el que se adoptó la Carta Social Europea. La UE está comprometida con la defensa de la democracia y los derechos humanos y ha desarrollado una política ambiciosa en este sentido en el marco de la PESC, Política Exterior y de Seguridad Común. En junio de 2012, el Consejo de la Unión Europea adoptó un marco estratégico como base para el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, que establece la política general destinada a mejorar Europa en unos años. Para implementar su política de derechos humanos, la UE ha desarrollado directrices específicas sobre temas prioritarios, diálogos bilaterales con más de 40 países y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, a través del cual la UE apoya la defensa de los derechos humanos, un grupo, asociación o individuo con libertades fundamentales, democracia y Estado de Derecho. Se presentan las gráficas. Estos fueron los resultados de nuestra encuesta realizada. Consta de 5 preguntas y la pregunta número 1 es: ¿conoces el concepto de derechos humanos? 29 personas de 31 dijeron que sí conocían el concepto. La pregunta número 2 es: ¿consideras que todos los individuos debemos tener los mismos derechos? 30 dijeron que sí y 2 que algunas veces. La pregunta número 3 es: ¿cuál de estos derechos lo consideras como mayor prioridad? Alimentación, educación, trabajo, salud y libertad. La mayoría contestó 1, 4 y 5, que es alimentación, salud y libertad. La pregunta número 4 es: ¿has escuchado hablar de la Convención Europea de los Derechos Humanos? 16 personas respondieron que no, 10 que algo así y 6 que no realmente. Y finalmente la pregunta número 5 es: ¿te gustaría vivir en Europa? 23 personas dijeron que sí y 9 que en otro lugar. Muchas gracias por su participación. Muy interesantes cada una de las presentaciones de esta mesa. Excelentes los trabajos que se expusieron. Los esperamos en la siguiente mesa. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.